Bienvenido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas noches. A nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les damos la bienvenida a su programa El Lado Humano. En la emisión de hoy trataremos el tema de violencia escolar o violencia en el ámbito escolar o bullying. ¿Por qué son preocupantes los casos de violencia en el ámbito escolar? Porque cuando esas conductas de violencia en el ámbito de las escuelas se presentan, se ataca la dignidad de las personas, se pone en juego el respeto a sus derechos y libertades, los cuales son fundamentales en toda democracia. El aprendizaje y el ejercicio de esos derechos y valores, los derechos humanos, la dignidad de las personas, deben tener su reflejo desde los primeros años del desarrollo de la persona, que es cuando se construyen las bases que determinan cómo será su personalidad en un futuro. En el ámbito escolar, esos principios, esos derechos humanos se deben traducir en una convivencia ordenada, en un aprender a vivir con los demás, bajo el respeto, y también asumiendo la igualdad de las personas, sin importar cuál sea su raza, su ideología, su sexo o su religión. Por ello, las relaciones de convivencia en los centros escolares afectan y preocupan a toda la sociedad si se ven afectados por fenómenos tales como el acoso escolar o bullying. Son procesos que inciden en el ámbito educativo y en aspectos fundamentales de nuestra propia convivencia democrática. La experiencia de la violencia genera un impacto profundamente perturbador en el proceso de socialización de las y los estudiantes. Los efectos nocivos del acoso pueden concretarse en angustia, ansiedad, temor, incluso algunas veces terror al propio centro escolar. ¿Qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a la violencia escolar? La Comisión, conforme a sus atribuciones legales y con base en los estándares internacionales, trabaja principalmente en dos vertientes. Una, la protección, y otra, la promoción, buscando en todo momento brindar una atención integral a las personas que acuden a la institución, así como a quienes han denunciado ser víctimas de abusos a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles son las acciones desde la vertiente de protección? Desde el área de protección, la Comisión interviene mediante la orientación, atención y acompañamiento de las personas víctimas de acoso escolar. Asimismo, en algunos supuestos, solicitamos medidas cautelares para evitar que se siga perpetrando la situación de violencia. También utilizamos la conciliación e investigamos los casos en concreto. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es una medida de emergencia que la Comisión puede emitir en situaciones graves que ponen en riesgo la integridad de las personas y por supuesto que significan un alto riesgo o incluso ya un daño concreto a sus derechos humanos. Para proteger esos derechos humanos, para proteger la integridad de las personas, sus derechos esenciales, es entonces que la Comisión puede emitir una medida cautelar que va dirigida a aquellas autoridades que, conforme a las diversas leyes, están obligadas a proteger, a promover y a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. En el caso del acoso escolar, la medida cautelar comúnmente es dirigida a la Secretaría de Educación. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades escolares? Como todas las autoridades en nuestro país, a partir de la reforma en materia de derechos humanos que nuestra Constitución vivió en junio de 2011, todas las autoridades deben de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, apropiadas para proteger a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso, ya sea físico o mental, o bien sea un descuido o un trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Esta es una disposición también que se deriva de una observación general que emitió el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez. Es la observación general número 3. En ella se determinó muy claramente que todas esas medidas las autoridades las deben de tomar cuando el niño se encuentra bajo la custodia de los padres o de un representante legal o de cualquier persona. Es decir, se abre el abanico de posibilidades a todas las personas. Estamos obligadas a proteger a los niños y respetarles sus derechos. ¿En qué consiste la estrategia preventiva de la Comisión? La Comisión cuenta con un programa específico que está a cargo del Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos. Ese programa sobre derechos de la niñez tiene por objeto sensibilizar a niñas, niños, adolescentes, también a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a instituciones de gobierno que atienden a este grupo de población, a quienes integran los planteles educativos, directivos, padres de familia y por supuesto educandos, sobre este tema, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, relacionado estrictamente con la cultura de paz. El formato es la impartición de cursos y talleres con temas sobre los diversos derechos humanos y educación. También se incluye el tema de autoestima, la violencia escolar, entre otros. También la Comisión, en esta tarea de promoción y protección de los derechos de los niños, ha participado en mesas de trabajo para promover la armonización de las leyes y los reglamentos, así como de las políticas públicas, con los contenidos de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez y con los demás instrumentos internacionales de derechos humanos que están relacionados con esos derechos, para fomentar así su aplicación efectiva, y también brinda asesoramiento a los órganos públicos y privados sobre la interpretación y aplicación de la Convención. ¿Cuáles han sido algunos números obtenidos hasta el momento en capacitación? Desde el año 2009 a la fecha, se han dado pláticas en 850 planteles educativos de nivel primaria, secundaria y preparatoria. En forma directa se han atendido a 13.500 alumnas y alumnos promotores de derechos humanos y se ha capacitado a 1.123 docentes. En un efecto multiplicador, se tiene una cobertura de 308.000 personas beneficiadas con este programa. El bullying, entonces, siendo un problema que nos afecta a todos en nuestra sociedad, debe ser también atendido desde todos los frentes y por todas las personas que componemos esta sociedad, desde las autoridades, que en un momento dado puedan, en el ámbito de procuración de justicia, recibir las denuncias, o en el ámbito de impartición de justicia, definir el curso legal, la existencia o no de un delito de este tipo. Por supuesto, en el ámbito escolar, tanto directivos como padres y madres de familia, docentes y educandos tienen una participación esencial, y todos los demás que integramos esta sociedad desde nuestros respectivos espacios podemos aportar mucho si con nuestro ejemplo declinamos la violencia, si pugnamos por una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos de todos y todas. Estimadas amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión
del lado humano, un espacio de reflexión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. A través de estos programas les presentaremos algunas herramientas para fortalecernos como sociedad y convivir en un marco de respeto e igualdad. Acompáñenos y sea parte de este lado humano. Radio y Televisión de Nuevo León. Es nuestra señal.